Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, que dice de la manera siguiente: 2 Samuel 7, 18 y 19. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. Amén. Tenga la bondad de sentarse. He titulado el sermón de este día: La casa de David. La casa de David. Hay una idea fundamental para el pensamiento y quiero mencionarla para que quede ahí y vaya guiándonos en esta jornada, y es que desde el principio Dios quiso una generación santa para él. Eso fue desde el principio, desde que se inventó esto de hacer al hombre, quería una generación semejante a él. Y la segunda cosa es que Dios siempre encontrará corazones dispuestos a hacerle casa a él. La historia de este día inicia con el momento donde Dios le pide o le hace una promesa a David, pero eso déjeme lo pongo en el contexto. Y es que David era un pastor de ovejas como niño, y el Señor lo escoge para ser rey de Israel. Lo escoge para cosas extraordinarias, cosas que él jamás se imaginó que iban a suceder. Es este David que peleó contra el gigante Goliat por el honor del pueblo, por honor del pueblo de Dios. David se enoja y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que está desafiando al pueblo de Dios? Y entonces David va a pelear contra Goliat y lo vence. Lo hizo por honor al pueblo de Dios. Fue también el mismo David quien defendió al pueblo de sus enemigos en incontables ocasiones. Este David, en la historia de él, aparece también con un amor muy grande por el arca del pacto, el arca del pacto de Dios. Este arca que David transportó hasta Jerusalén, lo hizo con toda devoción. Trajo el arca del pacto hasta Jerusalén. Pasaron los años y ya siendo él rey, cuando ya hubo construido su propia casa, David lamenta que el arca del pacto no tenía una casa, sino que estaba guardada en una tienda de campaña. En una tienda, y no tenía un inmueble donde tenerla guardada. Y entonces David terminó su propia casa, una casa muy lujosa, un palacio de rey. Pero él entonces se da cuenta de que cómo era posible que él como rey estaba viviendo en una casa, pero que el arca del pacto de Dios con Israel estaba en una tienda. Entonces se le ocurre a David edificarle una casa a Dios. Entonces decide hacer casa para Dios. Consulta con el profeta y el profeta le dice: excelente idea, hay que hacerle una casa al Señor. Pero luego Dios le habla inmediatamente al profeta y le da una de las sorpresas que David y ni nosotros quizás jamás hubiéramos pensado. En el capítulo 7 que hemos leído, todo el capítulo lo puede leer usted en su casa, este segundo libro de Samuel, cuenta la respuesta que Dios le dio a David. David, cuando pensaba en hacerle casa, le dice: yo quiero hacer casa porque no puede ser que el arca del pacto esté en una tienda y yo viviendo en casa. Pero la respuesta que Dios le da es una respuesta para nuestro tiempo hoy, es una respuesta para los novios, los casados hoy, es una respuesta para todos los que somos creyentes, es una respuesta que debe satisfacer nuestro corazón. Porque muchos de nosotros muchas veces nos desvivimos, nos esforzamos tremendamente por tener casa,
por dejar herencia, por ayudar a nuestros hijos a que salgan adelante. Hacemos esfuerzos bastante grandes para darle a nuestros hijos quizás lo que nosotros nunca tuvimos. Y este es un pensamiento que todos creo que compartimos, o por lo menos la gran mayoría. Pero ¿qué le dijera yo si pudiéramos ver en la Biblia de qué casa estaba hablando Dios cuando habló de casa? Dios le responde a David y le dice: tú no me vas a hacer casa a mí. Esa respuesta que Dios le dice, tú no me vas a hacer casa a mí, es una respuesta que hace una división entre hacer casa como un inmueble y hacer casa como una descendencia. Está hablando de dos cosas muy distintas. David hablaba de un inmueble, pero Dios le dice: no, tú no eres capaz de hacerme casa a mí. Yo, oiga esto, yo te voy a hacer casa a ti. Yo voy a hacer una casa para ti. Y entonces David se impresiona, como yo me impresioné cuando llegué a esta lectura, porque Dios eso es lo que le dice. Yo, le dice Dios, lo que quiero es una dinastía. Tú lo que quieres es hacerme un inmueble. Qué terrible idea aquella que nosotros los mortales queremos dejarle herencia a nuestros hijos. Y es muy sabido que hay personas que le dejaron herencia a los hijos, y los hijos a la vuelta de 5 o 10 años se habían terminado todos los esfuerzos de sus padres. Vendieron la casa, dijeron: ¿para qué quiero esta casa? Se comieron el dinero, lo malgastaron y siguieron siendo los mismos pobretones de toda la vida. Y los esfuerzos de 30, 40, hasta 50 años que sus padres tuvieron, en cuestión de 3 a 5 años se esfumaron. Y es que es una idea muy común de nuestro tiempo y muy humana, por cierto. Esta idea de querer levantar algo para los hijos. Hoy que tenemos una boda muy preciosa y que Dios ha de bendecir a mis hermanos, estoy convencido. Hay una palabra que Dios ponía cuando pensaba en mis hermanos, y es que los sueños cuando uno se casa son maravillosos. Y casi siempre uno está soñando en la familia, en la pareja, y después de eso vendrán los hijos, y hay planes y hay una estructura financiera que la pareja ha hecho, y que vienen con un deseo de hacer cosas lindas con el amor que se tienen. Y entonces cuando Dios ve eso, Dios viene y trae un consejo y dice: bueno, ustedes quieren formar un hogar, déjenme darles mi opinión. Y entonces aquí viene el Señor en este capítulo 7 dando una opinión para los que quieren hacer casa. Y entonces el Señor le dice a David: no, yo lo que quiero es una dinastía. Yo no quiero una casa. Tú no me vas a hacer una casa. Lo que quiero es una dinastía. Lo que quiero es un pueblo escogido. Lo que yo busco es un real sacerdocio. Lo que yo busco es una nación santa. Es decir, yo lo que quiero es bendecir a tu tercera y cuarta generación. Yo lo que quiero es que la experiencia que tengas con Dios, conmigo, le dice, vaya pasando de generación a generación por siempre. Y hace una promesa y le dice: yo te voy a hacer una casa, y de esa casa nacerá uno que será rey sobre tu trono por siempre. Estaba profetizando el nacimiento de Jesucristo, que es nuestro Dios y rey por siempre. En el plan de Dios, hermano, aparece, y esto es lo interesante, porque cuando David escucha aquello, le dice: ay, Dios mío, yo pensando en una casa, y ahora tú te has acordado de mí y me has hablado hasta de mi futuro. Qué impresionante eso. ¿Quién soy yo?, le dice, para que tú hagas esto conmigo. Y oiga lo que dice la última parte de ese verso, dice: realmente este es el plan tuyo para todos los hombres. Realmente este es el gran plan tuyo para todos los hombres. Eso dice. No sé si lo leyó usted en el verso número 19. Dice: como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Ese es tu plan para todos los hombres. El plan de Dios para todos los hombres
No es sencillamente el sueño americano. No, mis amados. No es el sueño americano. El plan de Dios para los hombres. Hermanos amados, lo que encontramos aquí es algo más glorioso. La casa de David no tenía que ver con inmuebles. Y no estoy diciendo que no hay que dejarle algo a los hijos. No estoy diciendo que no hay que pensar en dar herencia a los hijos. Pero hay una herencia de la que Dios está hablando. De una casa que hay que edificarle al Señor. Una casa que tiene que ver más con el sacerdocio para Dios. Es el plan de Dios para todos los hombres. ¿Cuál es el plan de Dios para todos los hombres? El plan de Dios para todos los hombres es que nuestras generaciones busquen a Dios. Ese es el plan de Dios para todos los hombres. Si alguien ha de edificar una casa, debe de comenzar pensando: ¿qué surgirá de este matrimonio? ¿Qué va a pasar con los matrimonios que salen de hijos de Dios? ¿Qué sucederá? Si alguien logró el sueño americano, qué bueno, pero ¿y el sacerdocio? Excelente, pero ¿será que nuestras generaciones van a buscar a Dios? Porque Dios eso es lo que siempre ha buscado. Entonces le enseña a David, le dice: no me vas a hacer casa porque tú no sabes edificar. Tú no entiendes esto. Yo ando buscando un pueblo que me ame, una descendencia que se parezca a mí. Yo ando buscando algo que casi nadie anda buscando. La mayoría buscamos cómo comprar la casita. La mayoría andamos pensando cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y Dios dice: ¿qué estás haciendo para levantar una generación santa para mí? Dios en su pensamiento para todos los hombres, para José, Nelson. Algunos lo conocen por José, otros por Nelson. Yo lo conocí por José. Dios, el plan de Dios para los hombres es que su trono se establezca en nuestras generaciones, que el trono de Dios se establezca en nuestras generaciones. David queriéndole hacer una casa a Dios. Qué chiste. El chiste se cuenta solo. Un mortal queriéndole hacer una mansión a Dios. Por favor. Si Dios no se interesa en nada de eso. Dios quiere ver los hijos de ustedes honorables, hombres o mujeres. Yo no sé lo que Dios les dé, o quizás les dé de dos, varón y hembra. Pero que sean personas que levanten el nombre de Dios, que a causa de ellos la gente invoque el nombre de Dios. El plan de Dios para todos los hombres es que el deseo de David por la casa de Dios esté presente en cada familia de la tierra. Ese deseo que David tenía por la casa de Dios, por el arca del pacto, que eso esté en los hijos y en los nietos y en los bisnietos. El plan de Dios para todos los hombres es levantar una casa espiritual, que nosotros podamos levantar una casa espiritual. Por eso es que Dios le cambió la mente a David. Por eso es que David, desde que entendió eso, empezó a enseñarle a su hijo Salomón que el temor a la sabiduría, el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y le empezó a enseñar eso. El pensamiento de Dios para David era que lo que él buscaba era hijos. Esto es el deseo de Dios, el plan de Dios para todos los hombres. Que los hijos, que los nietos, que los bisnietos tengan temor de Dios. Esa casa vale la pena comenzarla hoy. Esa casa vale la pena vivir por ello, porque todo lo demás pasa. Fíjense, hermanos amados, cuando llegaron los discípulos de Cristo, iban con el Señor, llegaron a Jerusalén. Les cuento la historia. Llegaron a Jerusalén y bueno, en aquel tiempo Jerusalén, y por muchos años Jerusalén, del Temple Mount, el templo en el monte de Jerusalén, era, por muchos años fue una de las 7 maravillas del mundo. No sé si lo sabían ustedes, pero por muchos años fue tenido como una de las 7 maravillas del mundo. Algo impresionante. Entonces los discípulos, siendo que Jesús era del interior del país, algo así como de un pueblo, cuando llegaron a Jerusalén, los discípulos le dan un tour, le dan un paseo al Señor y le dicen: mira, Señor, mira estos edificios, mira qué impresionantes. Y el Señor le dice a sus discípulos lo mismo que le dijo a David. Le dice: todos estos edificios que ustedes ven,
En Mateo 24:1 les dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Otra vez el Señor le dice: mira, a mí no me impresiona eso, hombre. A mí me impresionan parejas así, que hacen las cosas bien y que sus hijos pueden ser de bendición. Eso, lo demás queda. Toda cosa que nosotros edifiquemos en este planeta eventualmente será destruido, hombre. Pero hay algo que no será destruido. Son las almas de aquellas personas que les guiamos al Señor, que les enseñamos el temor a Dios. Y el Señor les dice: no, yo no estoy en esto de edificios, como se lo dijo a David. Yo no estoy en este negocio de edificios. Yo estoy en el negocio de salvar almas. Yo estoy en el negocio de hacer la voluntad de Dios. Y esa es la casa de David. Eso es lo que el Señor le estaba enseñando. Todo lo que el hombre hace por heredad, por dar herencia a sus generaciones, no se compara con el amor que Dios le pone al hombre por sus generaciones. No se compara con desarrollar el temor a Dios en los hijos y en los nietos. Cualquier otro esfuerzo que se haga fuera del gran plan de Dios no dura todo el tiempo. Cualquier esfuerzo que se haga en este planeta, que sea aparte de enseñar el temor a Dios, no durará mucho. No durará mucho, lastimosamente. Miren, hermanos, dejar la obra de Dios. Muchas veces hay personas que dejan la obra de Dios para ir en busca de sus logros personales. Y eso solo es un suicidio espiritual. ¿Por qué? Porque aunque lográsemos todo en esta tierra, ¿qué gana el hombre si pudiera hacerse y ganar todo el mundo y perdiera su alma? Dijo el Señor. Hay una casa que Dios quiere que edifiquemos. Hay familias que a Dios le importa que sean edificadas, así como se lo dijo a David. Por eso David se quedó asombrado y dijo: Dios mío, este es tu plan. Y yo haciendo overtime, tiempo extra en el trabajo como loco para pagar todas las cuentas, todos los biles, y tratando de acumular riqueza, y mis hijos ya ni me conocen. Qué terrible. Un día hablando con un hermano, me lo encontré por ahí. Entonces yo lo saludé: ¿cómo está, hermano? Muy bien. Y le digo: ¿y en qué trabajas? Y él me dice: yo soy truck driver, soy troquero, dicen aquí. Pero son choferes de esos camiones de 18 llantas. Y entonces, y bueno, y no solamente hacía eso, sino que era interestatal. Quiere decir que salía y regresaba 4 días. Se iba por 5 días, regresaba, y así tenía varios años trabajando. Y como yo tengo un poco confianza con él, le dije: entonces no conoces a tus hijos. Le dije: ¿cómo no? Me dijo: yo sé cómo se llaman. Bueno, hay unos ingratos que ni la fecha de nacimiento se saben, pero bueno, dejémoslos tranquilos. Me dijo: no, sí los conozco. No, ni ellos te conocen ni tú los conoces, porque para conocer a los hijos se requiere tiempo, mucho tiempo, para entender sus razonamientos. Entonces concluimos en esa conversación que él solamente era semejante a un burrito que lo utilizaba su familia solo para pagar las cuentas. Y yo le terminé diciendo: tú no tienes influencia sobre tus hijos. Así le tengas la mejor casa, los mejores zapatos y la ropa de marca, no tienes influencia sobre ellos. Y esa es la tragedia más grande de este planeta. Dios le dijo a David: I don't want your house. Yo no quiero tu casa. Eso cualquiera lo hace. Le voy a decir lo que nadie puede hacer tan fácilmente: tener la influencia de Dios sobre sus hijos. No, that's the hard thing to do. Tener influencia espiritual sobre sus generaciones. That's not an easy task. Eso no es una tarea fácil. Y Dios dice
ahora entiendo tu plan. David más bien dice, yo ahora entiendo el plan de Dios. Lo que necesitamos, amados hermanos, son niños que desde pequeños aprendan a ser justos. Porque les voy a decir cómo es que se hace una casa para Dios, porque si no vamos a estar haciendo otra cosa nosotros. Los de casa de culto dicen gloria a Dios, aleluya. Lo que necesitamos son niños, estos niños que desde pequeños aprendan a ser justos, a ser derechos. Lo que necesitamos son niños que desde muy pequeños aprendan a ser misericordiosos en lugar de ser crueles. Que desde pequeños aprendan a ser santos, aprendan a ser verdaderos, que aprendan a vencer la venganza con el perdón. Desde muy pequeños, cuando sientan ganas de vengarse, que nosotros les enseñemos el poder del perdón. Así se edifica casa, de las que a Dios le agradan. No sé si pueden darle un aplauso al Señor ustedes. No sé si les alegra oír esto. Lo que necesitamos no son más bodas. No son más bodas. Miren que ahorita a los hermanos aquí en la iglesia les damos un proceso y tienen que leer libros, pero algunos los están leyendo solo porque es un requisito. Están leyendo los libros porque es un requisito leerlos. No los están leyendo para edificarse. No necesitamos más bodas. Necesitamos gente que le quiere edificar, pero una casa de estas al Señor. Y yo creo que ya me encontré dos aquí que me van a ayudar. Aleluya. Necesitamos niños que conozcan la ley de Dios, que conozcan los preceptos de Dios, que conozcan sus juicios y que conozcan su carácter. Necesitamos niños que aprendan a gobernar bien, que aprendan a gobernar su tiempo, sus recursos y sus talentos, a cuidar la creación de Dios, a proteger la naturaleza y a proteger el planeta. Niños que aprendan a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Necesitamos jóvenes que levanten. Esta es una casa, les estoy diciendo cómo se ve esa casa. Jóvenes que sirvan a su comunidad. Jóvenes que sueñen con la causa de Cristo. Jóvenes que se eduquen para llevar el evangelio a todas las esferas. Ese es el plan de Dios para todos los hombres. David pensaba en un inmueble, Dios pensaba en una dinastía. David pensaba a corto plazo, Dios pensaba eternamente. David quería resolver el ahora y Dios estaba resolviendo el mañana. Cuando vamos a Dios siempre vamos a encontrar que el Señor nos va a dar la visión para una pareja que comienza, para una familia que comienza y para los que ya estamos casados y tenemos hijos. Esta es la casa que Dios está esperando de nosotros. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Cuesta edificar el temor a Dios sin tener a Cristo. Cuesta edificar una casa de Dios sin tener a Cristo. ¿Saben cómo se oyen los que quieren edificar una casa para Dios sin tener a Cristo? Son aquellos que le dicen a sus hijos, mire, mi hijo, usted no vaya a tomar, y ellos todos los sábados, mire, bien borrachos. Eso de querer edificar temor a Dios en los hijos, que le dicen, mire, no mienta, hijo. Y cuando le llaman a los que le deben, dígale que no estoy, dígale que no estoy, dígale que no estoy. Es una contradicción. El querer edificar una casa para Dios sin Cristo, sin el fundamento, no, hombre, eso es una locura. Eso no se puede. Y después la gente dice, ay, yo no sé por qué me salió así el niño. Un gran mafioso. Y la señora, el señor es en la casa, no sabe por qué le salió así el niño. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Debemos edificar una casa firme para Dios. El fundamento de esa casa es Cristo. La inspiración de esa casa, mis amados hermanos, yo termino, debe ser Cristo. La influencia en esa casa debe ser Cristo. Su amor no tiene comparación. Su gracia es incomprensible.
Su misericordia es eterna y sus promesas son seguras. Edifiquemos una casa más allá de lo que logren ustedes en su vida. Levantemos una generación que honre a Dios. Y yo les pregunto, ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro edificio para Dios? Yo estoy convencido que Dios siempre encontrará corazones dispuestos para Él. Dios siempre encontrará a alguien por ahí que quizás está lamentando no haber edificado bien. Quizás hoy tus hijos ni siquiera están en casa. Quizás te han dado grandes decepciones y quizás te equivocaste como padre. Pero hoy es un buen momento de ir a Cristo. Él no te va a rechazar. Él puede restaurar tu casa como restauró otros hogares y sigue restaurando otros hogares. Me rescató a mí cuando yo iba a la destrucción segura y me dio una casa. Una casa que yo no podía construir con mis manos, ni con todo el trabajo de mi frente. Me dio una esposa y me dio 3 hijas. Una casa que no se puede edificar con dólares, ni con lempiras. Que no se puede edificar con el dinero de este mundo. Que solo se puede edificar en una relación con Cristo. Si no tienes eso, el desastre viene sobre ti. Busca a Dios ahora. El Señor está aquí.